Por un error, no crié a mi hijo. Esta historia no se la deseo a nadie, pues saber que cuidaste y criaste una persona que no compartía contigo la misma sangre, mientras tu verdadero hijo era criado por personas extrañas, es demasiado fuerte. Además, ¿quién podrá devolverme todo ese tiempo con mi hijo real? Esto ocurrió hace 8 años en una clínica de Colombia. Tenía en ese entonces 31 años y estaba embarazada de nuestro primer hijo. Habíamos incluso tenido muchos inconvenientes con mi esposo para lograr quedar embarazada y nos tocó iniciar un proceso de fecundación asistido para lograrlo, pues estábamos muy ilusionados de poder tener nuestro hijo. Vivíamos muy bien en la ciudad cuando somos ambos personas profesionales y hemos sido afortunados de contar con sus padres que han desarrollado empresas y la verdad, no nos faltaba nada en lo económico. Sin embargo, llevábamos 4 años de casados y aunque laboralmente todo marchaba sobre ruedas, en nuestra casa siempre llevábamos al tema con mi esposo de tener un hijo y eso nos estremecía mucho, pues era la meta que no lográbamos cumplir. Luego de tomar la decisión de hacer esto con ayuda profesional, iniciamos el proceso y todo salió muy bien. Durante mi gestación y embarazo no hubo inconvenientes de nada. La verdad es que también decidimos con mi esposo de que iba a cuidarme mucho y para eso era mejor dejar de hacer tantas actividades como hacía antes y estar más en reposo. Mi esposo y yo manteníamos pendientes de todo: la alimentación, ejercicios prenatales, controles, nos manteníamos informados de todo sobre el embarazo. Mi esposo y yo estábamos demasiado emocionados por el hecho de saber que iba a llegar un heredero a nuestra casa. Cuando tenía como 5 meses, supimos que era un niño y mi esposo deseaba mucho eso, así que no cabía de la felicidad. El peor día de mi vida iba a llegar, no porque ese día naciera mi hijo, sino por el error que cometieron en esa clínica que me privaría de mi hijo real por unos años. Nosotros teníamos todo programado y preparado para que nuestro hijo naciera en la mejor clínica de la ciudad, pero lastimosamente, una semana antes tuve una caída cuando salía de un centro comercial y eso provocó que me empezaran unos dolores muy fuertes y se iniciara el proceso del parto. Las personas que estaban cerca llamaron a una ambulancia y ellos me llevaron a la clínica más cercana. Yo de los dolores no podía ni hablar ni pensar, así que no pude organizar mis ideas. Cuando llegué, me atendieron muy rápido y como ya estaba haciendo los trabajos de parto, me ingresaron rápidamente sin preguntar nada. Yo estaba muy angustiada de que el niño estuviera bien y quería verlo ya. Así que hicieron todo lo que dijeron y realmente todo fue muy rápido. Yo escuché el lloro del niño y descansé. Sin embargo, por todo lo que había ocurrido, me dijeron que iban a ingresar al niño a la unidad de cuidados de neonatos para que estuviera bajo supervisión médica durante las siguientes 12 horas y así evitar cualquier problema. Me dijeron que llamara a mi esposo y él mientras llegó me dijeron que iniciara a sacarme leche para poderle dar al bebé. Cuando mi esposo llegó estuvo muy pendiente de mí y me dio ánimo de que todo iba a estar bien y que gracias a Dios el niño había nacido sin ningún problema, que tuvieran paciencia y que pronto íbamos a estar en la casa. A las 12 horas nos trajeron a nuestro bebé y nosotros muy felices de tenerlo a nuestro lado. Yo esa noche me quedé en la clínica junto al bebé, porque debía hacerme seguimiento por la caída y ver que ya estuviera mejor, pues siempre me había alcanzado a raspar la piel y tenía moretones en la rodilla. Y bueno, el otro día nos dieron la salida y nos fuimos a nuestro apartamento donde ya teníamos todo preparado para nuestro hijo. Estábamos demasiado felices porque era nuestro sueño desde el momento en que nos habíamos casado. Así que disfrutamos mucho todo el proceso de desarrollo del niño, sus primeros logros, cuando gateó, cuando dijo papá, mamá, cuando caminó y en fin, cada cosa que hacía el pequeño. Las personas que veían al niño, nuestros padres y amigos, nos preguntaban a quién se parecía el niño y en realidad no lográbamos definir eso, pero igual pensábamos que cuando fuera creciendo los rasgos se iban a ir definiendo. Cuando cumplió los 5 años fue cuando nos enteramos que realmente no era nuestro hijo. Dios mío, qué fuerte, ya que el pediatra quería hacer unos estudios más profundos de su sangre, pues el niño estaba sufriendo por un brote en su piel y no se lograba calmar con cremas.
aunque en los documentos que nos habían dado en la clínica donde nació, el RH de la sangre era A positivo, el mismo tipo de sangre de mi esposo, nos llevamos una sorpresa cuando en los análisis de sangre que le hicieron a esa edad nos decían que tenía RH-B+. La verdad no entendíamos cómo podía ser si yo era O positivo, así que le dijimos al pediatra y él nos recomendó hacer un nuevo análisis de sangre para ver si realmente era confiable. Lo repetimos y nos volvió a dar B positivo. El pediatra dijo que eso no podía ser y que nos recomendaba hacer una prueba de ADN para saber si realmente era nuestro hijo. Esa fue la semana más aterradora e insoportable que hemos vivido con mi esposo, pues además de llevar la carga de saber que lo más probable es que el niño no era nuestro, mi esposo contempló la idea de que yo le había sido infiel. ¡Ay, no puede ser! Y eso también me sacó de quicio, pues a quien no, pues no era posible que dudara de mí, si supuestamente me conocía. Así que fue una semana de mucha tensión y presión. Era como una prueba difícil que nos ponía la vida. A la semana siguiente llegaron los exámenes y debido a las dudas de mi esposo, él prefirió hacer los exámenes de ambos padres para determinar si en realidad no había similitud genética con ninguno. Toda esa semana no nos dirigimos la palabra, pues él creía que yo realmente le había puesto los cachos y yo estaba indignada por su comportamiento como si en realidad creyera que yo fuera capaz de serle infiel y fuera de eso embaucarle un hijo que no era suyo. Ah, no, pero acá hago una pausa seguidora porque su merced le falta ver la historia que publicamos alguna vez que se titula Cerré la fábrica y mi esposa me salió con una sorpresa. Eso es buenísimo. Sigamos. Cuando llegaron los resultados, mi esposo me pidió perdón por todo, pero la verdad yo no tenía cabeza para nuestra relación. Yo solo pensaba en dónde estaba entonces nuestro verdadero hijo. Iniciamos toda la búsqueda, nos pusimos en contacto con la clínica, averiguamos los nacimientos de ese día y más o menos que fuera de esa misma hora. Todo lo hicimos sin hacer mucho aspaviento para evitar que nos ocultaran información, pues ese tipo de errores tienen implicaciones bastante serias y podría salirles muy costoso un proceso judicial de esos. Encontramos una lista de 3 madres que tuvieron un hijo en ese lapso de tiempo y lo primero que hicimos fue revisar en Facebook y todas las 3 estaban en esa plataforma. Vimos los perfiles y encontramos una foto que nos causó intriga junto a mi esposo, pues vimos en una de esas fotos a un niño muy parecido a mi esposo, pero se veía que estaba en el campo, eran de una finca, revisamos dónde vivían y nos pusimos en contacto. Ella aceptó darnos su número celular, la llamamos, le contamos todo lo que había vivido y ella no lo podía creer, pero nos aceptó que fuéramos los 3 y nos encontramos con ellos. Ella ya no tenía dudas de que en realidad el niño que teníamos en nuestra casa era su hijo. Lloramos mucho y como ellos no tenían casi recursos, le brindamos una donación para que nuestro hijo pudiera comer bien mientras íbamos solucionando lo demás. Hablamos con abogados y psicólogos y nos recomendaron ir haciendo encuentros familiares junto a ellos, para que los niños fueran tomando más confianza con sus verdaderos padres. Fue un proceso de casi un año donde nos encontrábamos cada fin de semana, por supuesto todos los gastos los asumíamos nosotros y al final los niños decidieron irse cada uno con sus verdaderos padres. A la clínica la demandamos y el caso resultó a favor nuestro, pero la parte económica no soluciona todo el daño y momentos malos que vivimos por noches. Todas las veces que llorábamos inconsolables por no poder tener a nuestros verdaderos hijos. Fue muy duro. La idea nuestra es darle la mayor parte de lo que resulte para la familia que vive en el campo, pues sabemos que ellos realmente necesitan ese recurso. Gracias a todos por escucharme y poder desahogarme.